Revelado, una tormenta extraordinaria la lleva a una mansión, donde un magnate viudo descubre. La noche se desató con furia en el pequeño pueblo tostero. Valeria, una bibliotecaria de 25 años, sintió la ansiedad apoderarse de su pecho mientras la tormenta rugía y las olas golpeaban la costa. Su hogar, el refugio construido con el sudor de su madre y el legado de su abuela, se tambaleaba como un barco a la deriva. No puedo perderlo todo, pensó, el eco de su madre resonando en su mente. El trabajo honesto es la base de la dignidad. Pero, ¿qué significado tenía la dignidad cuando la naturaleza amenazaba con arrebatarle todo? Con cada rayo, la oscuridad se profundizaba y sus pies, casi por instinto, la llevaron a una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. La puerta, inesperadamente, se abrió ante ella. Agustín, un magnate viudo de 40 años, la miró con desconfianza, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Valeria sintió que su voz temblaba al presentarse, una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. ¿Por qué él había construido un fortín rodeado de riquezas, pero con un mundo interior asolado por la soledad? Mientras la tormenta rugía afuera, una conversación inminentemente silenciosa se installó entre ellos. Agustín la observaba como si intentaba buscar en sus ojos un destello de vida, algo que lo sacudiera de su existencia estancada. Valeria, por otro lado, luchaba con su propio conflicto. Su corazón latía por las historias que él ocultaba, pero su cabeza la empujaba de vuelta a la realidad, a las expectativas de su madre y su abuela. El miedo a decepcionarlas la paralizaba. ¿Y si este magnate solo ve en mí un capricho temporal?, se cuestionaba en lo profundo de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba en la mansión, Valeria se sumía en un torbellino emocional. Mientras revisaba antiguos documentos en la biblioteca de Agustín, descubrió que había más de una historia entrelazada, más secretos familiares que podrían cambiar el curso de su vida. ¿Qué irá a pensar de mí cuando descubra que provengo de una línea de trabajo humilde?, se preguntaba, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Su mente corría. Por un lado, debía buscar su verdad, pero por otro, sabía que el mundo que Agustín habitaba no le permitiría cruzar esas fronteras invisibles. La presión aumentaba, su corazón palpitante, en contraposición con los errores del pasado y los juicios de otros. Él estaba atrapado en un dilema. ¿Podría enamorarse de alguien de su clase? Mientras ella se preguntaba si algún día podría ser reconocida o si su historia sería solo un eco en el vasto océano de su vida. La tormenta que azotaba la playa era ahora la tormenta dentro de ellos, una lucha constante entre el deseo y el miedo, un tira y afloja que los dejaba en el limbo de sus decisiones. Cuando Valeria, con su nuevo destello de determinación, le confesó a Agustín su descubrimiento sobre su legado, él se detuvo. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar por tu futuro?, le preguntó, con la mirada fija en ella, una carga invisible pesando sobre sus hombros. Era un momento tenso, un punto de inflexión lleno de angustia, una decisión que podría cambiarlo todo, pero la tormenta rugía y el dilema moral se tornaba oscuro. Ambos miraron por la ventana. Las olas golpeaban con frenética desesperación, un eco de las mismas emociones que les atravesaban. La historia de Valeria y Agustín quedaba suspendida en el aire, el viento ululando promesas y secretos por descubrir. ¿Se atreverían a desafiar las convenciones de su mundo o permitirían que el miedo definiera sus destinos? Todo estaba por decidir, y la tormenta apenas comenzaba. Valeria se quedó contemplando la mirada de Agustín, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido. El eco de sus preguntas reverberaban en su mente. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar tanto? El impulso de salir corriendo, de volver a lo conocido, luchaba contra un fuego interno que crecía con cada palabra no dicha.
Los días se convertían en semanas, y la tormenta externa parecía atenuarse mientras la tormenta dentro de Valeria se intensificaba. Cada encuentro con Agustín se transformaba en una confrontación silenciosa de sus miedos y deseos. Las horas que pasaba en la biblioteca, revisando documentos, comenzaron a tener resonancias nuevas. Ya no era solo un trabajo, era su conexión con el mundo de Agustín, un mundo que le ofrecía más de lo que había imaginado. En medio de esa búsqueda personal, Valeria empezó a descubrir talentos ocultos. La forma en que podía organizar información, relacionar historias del pasado con el presente, la llevó a pensar en colaborar con Agustín en un proyecto que llevara sus raíces familiares a un formato accesible. Una biografía con el potencial de revelación, pero también un nexo entre dos mundos distintos. Era un pequeño paso, pero uno que podía cambiar su vida. Se levantaba temprano, indagando en archivos y revisando registros. El suave roce de las páginas le ofrecía una sensación de propósito. Con cada documento que leía, su confianza crecía, comenzaba a permitir que su voz interna se manifestara. Sintiéndose cada vez más ligada a la historia de Agustín, comenzó a identificar paralelismos entre su lucha y la de su propia familia. Eran luchadores desde sus orígenes, e incluso si su legado era diverso, la lucha por la dignidad era un hilo común. Una tarde, mientras revisaba una carta olvidada que hablaba de un amor perdido en el pasado de Agustín, una idea le atravesó la mente. ¿Qué ocurriría si su proyecto pudiera sanarlo de alguna manera? Pero esa idea también la confrontó con la tensión que había estado evitando. El temor a que su conexión con Agustín fuera percibida como un intento de escalar socialmente la detuvo. No puedo ser una usurpadora de su historia, pensó angustiada. Sin embargo, cuando compartió su proyecto con él, Valeria notó una chispa en su mirada. Agustín pareció despertar del duermevela que lo había mantenido apartado del mundo. Tu historia importa, tanto como la mía, dijo, su voz resonando con un peso que le dio a Valeria un atisbo de esperanza. Era un monstruo de dualidad esa esperanza. Corrió por su mente y su corazón, la oscuridad de los juicios ajenos y la luz de su deseo por explorar lo nuevo. Cuanto más tiempo pasaba con Agustín, más cuestionaba su estabilidad emocional. La relación que se formaba entre ellos era un delicado equilibrio de tener éxito o fracasar, y cada interacción se convirtió en una danza de vulnerabilidad. Una mañana, en medio de la investigación, encontró algo que podría cambiar no solo el rumbo de su proyecto, sino también la relación que estaba construyendo con Agustín. Era un secreto doloroso. La revelación podría destruir la imagen que él había tenido de su familia. Sería un punto de no retorno. Valeria sintió una intensa presión en su pecho. ¿Debería revelarlo? ¿Era su deber? El parpadeo de la responsabilidad la enfrentaba con su propio deseo de ser parte de un mundo del que había soñado desde pequeña. El momento de la verdad se acercaba, y con cada latido, el temor se mezclaba con la adrenalina de la posibilidad. Valeria sabía que pronto tendría que tomar una decisión, y la incertidumbre del futuro pulsaba con fuerza en su interior. Frente a la ventana, desde la mansión, observó las olas chocar contra las rocas. El sonido, un recordatorio constante de que a veces las tempestades pueden ofrecer la oportunidad más inesperada. ¿Se atrevería a enfrentar su verdad o dejaría que el miedo la retuviera una vez más? La tormenta estallaría nuevamente. Las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse por la ventana, iluminando el estudio donde Valeria había pasado tantas horas. La biblioteca, antes un refugio de conocimiento, se había convertido en un campo de batalla interno. La revelación que había encontrado sobre la familia de Agustín pesaba como una losa en su mente. Su conciencia se debatía entre el aprecio por su propia curiosidad y la lealtad hacia el hombre que, sin saberlo, se había convertido en un bastión inesperado en su vida. El día avanzaba lentamente, y cada minuto que pasaba la acercaba a la decisión inevitable. Decidió tomar un pequeño descanso y salir al jardín, donde las flores aún goteaban la humedad de la noche anterior. Inhaló profundamente, buscando claridad en el aire fresco, pero, en lugar de tranquilidad, encontró más preguntas. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de su elección? La duda la consumía, como un fuego que no podía apagar. Se sentó en una banca, evocando las palabras de Agustín. Tu historia importa. Esa afirmación la había impactado profundamente.
Valeria comenzó a trazar una línea en su mente entre la historia que deseaba contar y la verdad que podría destruirlo todo. Su impulso de proteger a Agustín competía con su anhelo de ser honesta, tanto con él como consigo misma. ¿Podría encontrar un camino en el que ambas verdades coexistieran? A medida que los días continuaban, cada interacción con Agustín reverberaba con una tensión palpable. Él parecía más presente, pero también más vulnerable. Las anécdotas que compartían, las risas que intercambiaban, se veían empañadas por la sombra del secreto que Valeria cargaba. Cada mirada llena de significado se volvía una carga emocional, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. La amenaza de la revelación se cernía sobre ellos como un negro nubarrón. En su búsqueda de respuestas y de una vía hacia la verdad, Valeria comenzó a explorar sus propias capacidades. Sumergiéndose en la investigación, no solo profundizó en la historia de la familia de Agustín, sino que también redescubrió su deseo de narrar. Se dio cuenta de que su voz no solo era un susurro en el fondo de su mente, sino un grito que pedía perspectiva. La escritura se convirtió en su vía de escape, un medio para procesar sus pensamientos, cuestionar sus acciones y, sobre todo, enfrentar sus temores. Un día, mientras revisaba unas cartas, tomó la decisión de escribir su versión de la historia. A medida que las palabras fluyeron, la catarsis se sintió liberadora. Cada oración contenía fragmentos de su ser, de sus miedos y de su resolución. Sin embargo, no podía ignorar la montaña que se erguía frente a ella. El momento de confrontar a Agustín se acercaba cada vez más. La escritura fue un viaje, un movimiento hacia lo desconocido. Ahí, en esos momentos de soledad, Valeria encontró pequeñas respuestas. La historia de Agustín y la suya eran intrínsecamente personales, pero no debían definirse por el miedo. Comenzó a visualizar su propio camino, un relato que no solo estaría vinculado a las sombras del pasado, sino también a la luz que emergía del presente. Mientras la fecha para la presentación de su proyecto se aproximaba, sintió que había llegado el momento. El día de la revelación no podía postergarse más. La adrenalina corría por su cuerpo. Cada latido la empujaba hacia una certeza que la había acechado por semanas. De pie frente al espejo, se obligó a mirarse a los ojos y susurrar: «No soy una usurpadora, soy una colaboradora». Poco después, mientras se preparaba para encontrar a Agustín, una sensación nueva brotó en su interior. Ya no era solo miedo lo que la consumía, había crecido en su piel una determinación resuelta. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta nunca dejó de resonar. ¿Cómo reaccionaría él al enterarse de la que había descubierto? Con el corazón latiendo desbocado, caminó hacia su encuentro, sintiendo una tensión electrizante en el aire. El momento de sincerarse era inminente, y las posibilidades eran infinitas, cada una más aterradora que la anterior. ¿Lograría la verdad unirlos, o sería el final del delicado equilibrio que habían logrado? Con cada paso hacia Agustín, Valeria se preguntó, demasiado consciente de la carga que llevaba, ¿sería capaz de soportar las tormentas que inevitablemente vendrían tras su revelación? El corazón de Valeria retumbaba con fuerza mientras se acercaba al salón de la mansión, donde Agustín la esperaba. Las paredes, decoradas con retratos familiares, parecían mirarla con un juicio silencioso. Se detuvo un momento antes de entrar, su mente batallando entre la resolución y la duda. Era un nuevo capítulo en su vida, uno que debía narrar con honestidad, en el que se enfrentarían no solo al pasado, sino también a las verdades que estaban dispuestos a descubrir. Cuando cruzó la puerta, encontró a Agustín mirando por la ventana, la luz del sol acariciando su rostro. Aquel instante le pareció eterno. Cada segundo que pasaba se estiraba como un chicle, aplastando las esperanzas y los temores en su pecho. Él se volvió, y su mirada se encontró con la de Valeria, una mezcla de expectación y nerviosismo reflejándose en sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó Agustín, su voz suave, pero con una preocupación palpable. Valeria respiró hondo, y supo que hacer una elección más evitaría que su vida siguiera en la penumbra. Ese era el momento, no podía seguir ocultando la verdad que había descubierto. «Necesito hablar contigo, Agustín, es importante». La seriedad de sus palabras hizo que la expresión de Agustín se tornara grave. Asintió, invitándola a sentarse. Valeria lo hizo, sintiendo el peso de su secreto aplastando sus hombros.
Tenía que ser valiente, debía enfrentar este desafío para crecer. No se trataba solo de Agustín, sino de cómo esa verdad también podía transformarla a ella. Estuve investigando sobre tu familia, comenzó, sintiendo el nudo en su estómago, y descubrí algo que me ha estado preocupando. Agustín la observó atentamente mientras ella desnudaba su alma. Valeria se esforzó por articular sus pensamientos. La historia que crees conocer puede no ser la única. Lo que he encontrado puede cambiarlo todo. Las palabras fluían con dificultad, a medida que trataba de contener la marejada de emoción y desasosiego. Él tragó saliva, su mirada abarcando la distancia entre ellos, y Valeria sintió que cada palabra dicha era un paso más hacia lo desconocido. Mientras ella continuaba, explicando los secretos familiares que habían surgido a la luz, comenzó a darse cuenta de que no solo le estaba revelando a él una verdad incómoda, también estaba despojándose de su propio miedo. Por primera vez, sentía un puente formarse entre sus verdades y su deseo de avanzar. Las reacciones de Agustín iban desde la incredulidad hasta la frustración. En su rostro se podía ver cada matiz de su desdén e incertidumbre, como si intentara procesar la avalancha de información de la que Valeria le daba cuenta. La tensión en el ambiente creció. Cada parpadeo se convirtió en un compás que marcaba el ritmo de sus latidos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exclamó al final, la voz temblando con una mezcla de decepción y dolor. La respuesta se instaló en el aire, y Valeria sintió la urgencia de responder, de justificarse. «Porque tenía miedo, Agustín, miedo de que esto nos separara, de perderte». La vulnerabilidad en su voz colisionó con la rigidez de su confesión, abriendo un diálogo transparente entre ambos. Ambos sabían que esta verdad era un rayo que iluminaba el cielo, pero también parecía el augurio de una tormenta. Cada palabra ahora era un paso hacia el abismo, donde lo inesperado podía transformarse en una revelación catártica o en un desgarrador adiós. Revitalizando su pequeño universo de complicidad, Agustín se acercó, su rostro más suave, como si cada emoción que contenía trataba de conectarse con ella en este instante. Pero la angustia era palpable. El desafío no había terminado. Esta conversación era solo el principio de una lucha, enfrentar lo oculto, ambos por separado y juntos, como dos historias entrelazadas, unidas por verdades dolorosas. En ese precipicio emocional, Valeria comprendió que el desenlace no solo dependería de lo que se revelara, sino de cómo elegirían enfrentar lo que vendría, el pasado ineludible y la reconstrucción de su futuro. El aire se volvió más denso y en sus miradas se establecieron compromisos, pero al mismo tiempo el eco de la incertidumbre resonaba en sus mentes. Con cada palabra ya dicha, Valeria tenía claro que las tormentas no siempre traen destrucción, a veces son el preludio de un nuevo amanecer. ¿Sería su amor capaz de resistir la tempestad? Valeria sintió que el vacío en su estómago se expandía mientras el silencio se adueñaba de la habitación. Cada inhalación se volvía más pesada, más densa, y el aire parecía cargar el peso de lo no dicho, de la verdad recién expuesta. Agustín, que había sido su refugio, ahora se erguía ante ella como un muro, su expresión un mar de confusión y enojo. «¿Cómo pudiste esconderme esto?», murmuró Agustín, su voz quebrándose bajo la presión de las emociones. Los ojos de Valeria se humedecieron, no por miedo a perderlo, sino por la profunda comprensión de que había cruzado un umbral. Sus decisiones ahora contaban, y la necesidad de enfrentar sus propios miedos se hacía más urgente. «Lo sé, no tengo excusa, pero hay algo que no entiendes», respondió ella, con un tono que empezaba a adquirir firmeza. «Este descubrimiento no solo afecta a tu familia, me afecta a mí, como si fuera parte de un rompecabezas que he estado evitando armar por tanto tiempo». Agustín hizo un gesto con la mano, como si intentara conjurar algunas de las palabras que flotaban en el aire. «¿Qué quieres que haga con esto? No puedo simplemente ignorarlo, Valeria». La sinceridad en su voz fue un golpe en el pecho para Valeria, que sabía que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. «¿Te das cuenta de lo que he hecho? He estado evitando lo inevitable.
Ahora sé que el pasado no se puede enterrar sin consecuencias, y sobrevivir a esto es el reto más grande que he enfrentado. Su mirada se encontró con la de él, y en ese instante Valeria comprendió que cada palabra era un ladrillo, construyendo no solo su futuro, sino también cimentando su identidad. Su proceso personal de transformación empezaba a tomar forma, aunque los baches en el camino parecieran ampliar la distancia entre ellos. Sé que es complicado, y no espero que comprendas todo de inmediato, pero necesitas saber que yo también estoy lidiando con el eco de esta verdad, añadió, tomando una pausa para calmar el torrente de emociones que amenazaba con borrarla. No puedo dar más pasos falsos, necesito saber quién soy realmente, y eso incluye aceptar mi parte en tu historia. Agustín pareció luchar con su propia inseguridad, su voz disminuyendo. ¿Y si eso implica perdernos en el proceso? La inquietud de Valeria creció, pero en lugar de ceder a la desesperación, decidió enfocarse en el sentido de responsabilidad que ahora la guiaba. Tal vez perderse sea la única forma de encontrarnos. No podemos quedarnos presos en el miedo. Necesitamos ser honestos sobre lo que sentimos, o estaremos siempre corriendo en círculos. Las palabras de Valeria resonaban fuerte, empujándola a un estado de claridad. Había estado atrapada en su propia incertidumbre, pero al expresar sus pensamientos, comenzó a liberarse de las cadenas que la ataban al pasado. Esta era una oportunidad, un momento decisivo para construir una nueva versión de sí misma que enfrentara la adversidad con coraje. La atmósfera cambió sutilmente, como si ambos comprendieran que estaban al borde de un abismo, donde caer podría significar una transformación. Era el instante de desnudarse emocionalmente, de despojarse de la fachada que les había mantenido distantes. Te necesito, pero también necesito ser honesta conmigo misma, continuó Valeria, ahora más decidida. Si quiero navegar por esta tormenta a tu lado, debo estar preparada para enfrentar las olas. No puedo ocultar mis dudas. Necesito que veas mis sombras, al igual que yo debo ver las tuyas. Agustín asintió lentamente, dejando que sus palabras fluyeran y comenzando a reconocer la sinceridad detrás de su dolor. Quizá en este caos podamos encontrar lo que realmente somos. Valeria sintió que daba un paso hacia la libertad personal, entendiendo que asumir la responsabilidad por su propia historia era la clave de su crecimiento. Pero aún quedaba un camino por recorrer. La decisión de seguir adelante entrelazando sus vidas no solo requeriría coraje, sino una disposición para explorar los rincones más oscuros de sus pasados. En ese instante, la tensión se transformó en un puñado de promesas silenciosas, una chispa de posibilidad en medio de la tormenta. Mientras validados entre sombras y verdades, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Serían valientes lo suficiente para enfrentarse a las verdades familiares que ni Agustín ni Valeria habían tenido que confrontar? O mejor aún, ¿serían ellos capaces de hallar en sus tormentas un puerto seguro donde amar y ser amados genuinamente? Valeria tomó aire, el peso de la verdad aún empujando hacia abajo su pecho. Había una mezcla de tensión y esperanza al mirar a Agustín. La conversación que tenían la llevaba a un precipicio emocional, donde su vida anterior coexistía en un frágil equilibrio con la posibilidad de un futuro nuevo. No podía evitar pensar en cómo cada palabra pronunciada estaba formando las bases de su transformación personal. «Es hora de mirar hacia adentro», murmuró. «Si este descubrimiento nos afecta a ambos, entonces compartir las raíces de nuestro pasado es el primer paso. Necesitamos hacerlo, no solo por nosotros, sino por la verdad que merece ser escuchada». Agustín, atrapado entre su tumulto emocional y el deseo de seguir adelante, se cruzó de brazos. «¿Y si lo que encontramos no es lo que esperamos?», preguntó. Su pregunta resonó en la mente de Valeria, desafiando su ya precaria seguridad. Pero el interrogante solo provocó una mayor determinación en ella. ¿Acaso el miedo al dolor debía impedirles avanzar? «¿Qué hay de no saber es también una forma de rendirse?», replicó Valeria, sintiendo que la confianza en sus palabras crecía. «He evadido tanto tiempo la búsqueda de mí misma, temiendo lo que pudiese encontrar.
Pero ya no puedo huir de mis sombras, quiero ser fuerte para mí y para nosotros. En su interior, una llama comenzó a encenderse. Sabía que este ejercicio de sinceridad con Agustín era también un viaje hacia su propia autenticidad. Cada conversación con él la impulsaba a confrontar sus inseguridades y expectativas. Era evidente que él también lidiaba con sus propios fantasmas, un hecho que acercaba sus corazones a pesar de la distancia física que habían creado. Tal vez la mejor forma de enfrentar nuestros miedos sea desentrañando juntos nuestras historias, propuso Valeria, abriendo la puerta a la vulnerabilidad. Podría ser lo que necesitemos para encontrar respuestas. Agustín la miró, el peso de sus emociones manifestándose en la tensión de su mandíbula. ¿Y si descubrimos cosas que no queremos enfrentar, no solo sobre nosotros, sino sobre nuestras familias? El silencio entre ellos cargaba el temblor de un futuro incierto. Valeria sabía que poner sus verdades sobre la mesa significaba tocar aspectos que hasta entonces se habían mantenido ocultos. Aún así, cada segundo que pasaba en ese silencio solo reafirmaba su determinación de no dejar que el miedo la doblegara. A veces, los secretos más profundos son las raíces que nos dan fuerza, aseguró, sintiendo cómo esas palabras resonaban con sinceridad. Entonces, en un impulso que la tomó por sorpresa, Valeria decidió compartir una historia que había guardado durante demasiado tiempo. Cuando era más joven, pasé por un periodo particularmente oscuro. Hacía cosas de las que no estoy orgullosa, decisiones que parecían más fáciles de desestimar que de admitir. Agustín la escuchó con atención, su expresión cambiando mientras Valeria se adentraba en sus memorias. Su voz temblaba, pero ella avanzaba, impulsada por la certeza de que compartir su carga la liberaría. Me fui lejos de casa, con la esperanza de escapar de las expectativas que tenía sobre mí. Estuve en situaciones preocupantes, y lo que más me dolía en esos momentos era sentirme sola, sin saber a dónde acudir. Mientras las palabras emergían, Valeria sintió cómo la ligadura con su propio dolor se aflojaba. Hacer el esfuerzo de abrirse era el primer paso en su proceso de sanación. La conexión que empezaba a formarse la alentó a seguir. Pero en el camino, descubrí que evitar el dolor no era la respuesta. Fue a través de enfrentar esos momentos que dejé de ser una sombra de mí misma. Las palabras de Valeria hizo que Agustín frunciera el ceño, como si su propia historia comenzara a encontrar eco en esa confesión. ¿Y si nuestras verdades se mezclan en algo que ninguno de los dos espera? Estamos hablando de realidades que podrían bien rompernos. Quizás romperse sea el primer paso para reconstruirse de una manera más auténtica, respondió Valeria, con un coraje nuevo. La verdad, pensó, podía ser increíblemente liberadora. Ambos sabían que el horizonte estaba lleno de incertidumbre, pero Valeria se sentía más fuerte al aceptar lo que era. La transformación no era solo entre ellos, sino dentro de sí misma. El dolor y el crecimiento son parte del viaje. Sin embargo, quedaba una gran pregunta suspendida en el aire. ¿Qué verdades estaban dispuestos a descubrir y, más importante aún, a asumir? Mientras esos pensamientos se afianzaban, Valeria sintió que una nueva tormenta se gestaba en el horizonte de sus vidas. Un futuro lleno de misterios los esperaba, y la próxima revelación podría ser más crucial de lo que jamás imaginaron. ¿Serían capaces de salir de los escombros de sus pasados y aceptar el verdadero significado del amor y la vulnerabilidad? Las palabras de Valeria parecían resonar en el aire espeso del momento, como ecos de un pasado que no podía y no quería ignorar. Se dio cuenta de que cada confesión no solo era una revelación hacia Agustín, sino ante ella misma. La lucha interna que había sostenido durante años comenzaba a transformarse. Era un instante decisivo, un punto de inflexión que la obligaba a tomar conciencia de la persona que realmente era y de la que podría llegar a ser. Debo ser proactiva, se dijo en voz baja, mientras sentía un hervidero de emociones. No podía dejar que la inseguridad la abrume. Necesitaba cultivar el coraje, no solo para hablar, sino para escuchar lo que Agustín tenía que compartir. Si esto va a funcionar, debemos ser sinceros el uno con el otro, sin reservas.
pensó Valeria, sintiendo que su propio crecimiento dependía tanto del entendimiento de su historia como de él. Agustín, aunque visiblemente afectado, parecía procesar lo que Valeria decía. Sus ojos, antes inquietos, comenzaron a mostrar destellos de una vulnerabilidad que no había sido evidente antes. No puedo seguir atrás, murmuró. Las palabras se sintieron como un pacto tácito entre ambos. No estaban solo compartiendo secretos, estaban comenzando a tejer un nuevo entendimiento que podría cambiar el camino que seguían. Cuando Valeria observó a Agustín, notó que detrás de su postura defensiva había una lucha interna que resonaba con la suya propia. Quizás no esté solo en esto. Tal vez él también esté lidiando con las sombras de su pasado, reflexionó. Sentir que compartían esa carga la llenó de una nueva esperanza, un renacer de conexión. Sin embargo, la inquietud persistía. La mera idea de profundizar aún más en sus historias podía abrir puertas que preferirían haber dejado cerradas. Valeria se preguntó si, al ser honestos, podrían no solo descubrirse a sí mismos, sino también desatar un par de verdades que podrían lastimarlos irremediablemente. Tal vez deberíamos comenzar por algo más ligero, propuso Valeria, tratando de alivianar la tensión palpable. Quizás podamos hablar de lo que nos trajo acá, de nuestros sueños, de lo que esperamos del futuro. Agustín la miró, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Parece un buen comienzo. Después de todo, también hay luz en nuestro camino. Así, comenzaron a compartir experiencias más alegres. Valeria habló de sus pasiones, de la pintura que había dejado de lado por miedo al juicio, de aquellos viajes que realizó sola en busca de una identidad perdida. Agustín reveló esas pequeñas victorias, sus sueños de abrir una galería de arte que honrara la cultura local, mostrando el arte emergente que tantas veces había ignorado. Con cada palabra intercambiada, Valeria se sintió menos opresiva la carga de su verdad. En lugar de regresar al tono doloroso, estaban construyendo una base donde el dolor se podía asimilar con el aprendizaje. Cada historia era un ladrillo que se colocaba en la edificación de un nuevo relato más prometedor. Tal como ella había imaginado, el intercambio de sueños trajo un renovado sentido de conexión. Pero en medio de esa calidez, una voz interna le recordaba que la oscuridad aún estaba presente, latente. Y entonces, como si la realidad lo supiera, un mensaje de su pasado llegó con una fuerza perturbadora. Al chequear su teléfono, encontró un texto de su madre que decía: «Hemos tenido noticias sobre tu padre». El estómago de Valeria se contrajo de inmediato, el peso de lo desconocido golpeándola con fuerza. Ese era el momento que había esperado, el momento que podría romperlo todo o transformarlo en algo extraordinario. Mientras miraba a Agustín, supo que debía decidir. ¿Compartiría esta noticia inesperada que podía cambiar el rumbo de su vida y de su relación con Agustín para siempre? La tormenta que ella había sentido en el horizonte estaba ahora frente a ella, lista para desatarse. La pregunta que se planteaba era clara. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que significaba la palabra familia en su vida? El futuro no solo les pertenecía a ellos, era un rompecabezas aún por completar, y Valeria se encontró en el centro de toda la complejidad que eso implicaba. Valeria sintió cómo su corazón latía con intensidad mientras miraba la pantalla de su teléfono. Cada letra del mensaje de su madre parecía convertirse en un eco potente dentro de su mente. Había estado esperando este momento durante años, un momento que simbolizaba la esperanza de respuestas y la súbita posibilidad de un reencuentro. Pero la realidad del mensaje la llenó de dudas. ¿Cómo afectaría esto a su relación con Agustín? La lucha interna por mantenerse presente en aquel momento se intensificó. ¿Debo contarlo?, se preguntó. ¿Podía compartirlo con Agustín y juntos enfrentar lo que venía o refugiarse en el silencio y en el temor? La claridad que había empezado a forjar con él podía desvanecerse de un solo golpe. Quizás era la verdad de su pasado la que podría liberar su futuro, pero también era una carga pesada. «Valeria», la voz de Agustín la sacó de su torbellino mental. «¿Te encuentras bien?» «Sí, solo me sorprendieron algunas noticias familiares», logró responder, su voz temblando como una hoja en el viento. La sinceridad que había cultivado tan cuidadosamente parecía desmoronarse ante su incertidumbre.
Agustín observó su expresión, su mirada se tornó alerta, había algo en la forma en que ella lo miraba que provocó un cambio en él. ¿Quieres hablar sobre ello?, preguntó. Su tono envolvía una mezcla de preocupación y deseo de apoyo. Se tomó un momento, sintiendo el poder de esa pregunta. Tenía la oportunidad de abrirse, de mostrarle a Agustín las partes de su vida que había escondido tras un velo de miedo. Al pensar en su padre, en la complejidad de sus sentimientos hacia él, Valeria comprendió que era hora de confrontar sus propios demonios. No puedo dejar que esta información me paralice, pensó. Si quiero construir algo real contigo, debo ser valiente. Con determinación, comenzó a relatarle a Agustín la historia de su padre, su ausencia y cómo esa figura fantasma había marcado cada rincón de su vida. A medida que hablaba, los recuerdos reprimidos empezaron a fluir, poblándola de una mezcla de tristeza y anhelo. Compartió cómo la falta de su padre la obligó a crecer demasiado rápido y cómo eso había afectado su capacidad de confiar en las personas. Agustín escuchaba atentamente, su expresión cambiando de la preocupación a la empatía. Ella se dio cuenta de que al abrirse estaba construyendo puentes. Las conexiones que formaban el relato de su vida se entrelazaban con el de él, y la oscuridad de su historia comenzaba a perder fuerza ante la luz de la comprensión. Gracias por compartir eso conmigo, dijo Agustín al final de su relato. No es fácil, pero sé que hablas desde el corazón. Todos tenemos nuestras batallas. Su reconocimiento resonó en Valeria como un bálsamo. Aquí estaba, sintiendo la calidez de una comprensión genuina. No obstante, un velo de inquietud seguía presente en su mente. La respuesta de su madre sobre su padre podría ser tanto una oportunidad como un riesgo. ¿Qué clase de relación le esperaría? Estaba lista para enfrentar esas verdades, no solo sobre su padre, sino sobre sí misma y lo que significaba ser parte de una familia. Mientras el silencio se extendía entre ellos, Valeria se sintió más sólida, pero el futuro continuaba flotando en la ambigüedad. Un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. No olvides la reunión familiar este fin de semana, es importante. Su corazón se aceleró nuevamente, la tensión en su pecho se hizo palpable. Se encontró al borde de una decisión monumental. Debería enfrentar el pasado de una vez por todas y así dar un paso hacia lo desconocido, o retroceder a la seguridad del presente, que, aunque incierta, era conocida. La elección estaba frente a ella, lista para ser tomada, y el eco de las decisiones del pasado resonaba cada vez más fuerte. ¿Estaba realmente lista para abrir la puerta a su historia familiar? La tormenta se acercaba, y Valeria sintió que su vida estaba en un punto determinante, donde lo extraordinario podría desenfrenarse. La noche anterior a la reunión familiar tuvo un efecto contradictorio en Valeria. En un intento por descansar, se encontró atrapada en un ciclo de pensamientos que no podían ser acallados. Se giró en la cama, sin poder ignorar la presión creciente en su pecho, como si cada latido la acercaba más al borde de una verdad que temía enfrentar. ¿Qué le esperaría en ese encuentro? La posibilidad de confrontar a su padre, aunque solo fuera a través de un recuerdo o una historia contada por alguien más, parecía una carga inquebrantable. Durante la mañana, se vistió con una blusa blanca que simbolizaba, para ella, un nuevo comienzo. Asumió que una elección consciente de vestirse de forma sencilla y elegantemente apropiada representaba su decisión de ser honesta, no solo con su familia, sino sobre todo con ella misma. Mientras se contemplaba en el espejo, buscó reflejos de valentía en su propio rostro. Pero la inseguridad persistía, con cada arruga asomándose como un eco de su historia. Agustín la esperaba en la entrada, desviando su atención momentáneamente. Él se ofreció a acompañarla, su presencia era un ancla en medio de la tempestad emocional que la rodeaba. Caminando hacia el lugar del encuentro, Valeria sentía que cada paso la acercaba más a una encrucijada. Una parte de su ser dudaba, buscando razones para dar media vuelta, mientras otra aspiraba a deshacer los nudos que la habían mantenido atadas a su pasado. La mansión donde se llevaría a cabo la reunión era imponente y desbordaba recuerdos que Valeria no había creado, pero que eran suyos por derecho. Las paredes guardaban ecos de risas y lágrimas, su familia resonando en cada rincón.
A medida que cruzaban el umbral, sintió que cada cerámica, cada mueble, la observaba, esperando respuestas que aún no había encontrado. La sala estaba llena de familiares, caras que solo había conocido a través de fotos y relatos. Valeria sintió que por un momento el aire se espesaba. No podía evitar pensar en la historia que iba a contar, no solo sobre la ausencia de su padre, sino sobre el vacío que había dejado en su vida. Era como si llevara un cartel luminoso que anunciara su lucha interna. Cuando un tío se acercó para abrazarla, Valeria recibió su abrazo como un refugio temporal. Las palabras de «te hemos extrañado» resonaban en su mente, arrojando luz sobre el conflicto. ¿Cómo podían extrañar lo que nunca había estado presente? Mientras intentaba asimilar el cariño de forma genuina, recordó su conversación con Agustín, el significado profundo de mostrarse vulnerable. Era un camino largo y difícil, y lo sabía. Los murmullos familiares continuaban mientras Valeria buscaba un rincón tranquilo. Sabía que, para enfrentar su historia, debía hacerlo en sus propios términos. Entonces se adentró en la cocina donde el aroma de comidas típicas invadía el espacio. Allí encontró a su madre. A simple vista, era una mujer que había cargado con sus propias historias. La miró con la esperanza de encontrar respuestas, o al menos el valor para preguntar, ¿por qué no me hablaste de él? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. La respuesta de su madre podría ser un golpe o una revelación. La mirada de su madre se oscureció. Valeria reconoció en ella un reflejo de lo que sentía. La tensión se palpaba. En ese instante de conexión silenciosa, Valeria entendió que su búsqueda de respuestas no solo se trataba de conocer a su padre, sino de entenderse a sí misma dentro de ese marco familiar. Había llegado el momento para enfrentar no solo su pasado, sino también lo que se acerca a su futuro. Las palabras estaban en la punta de su lengua, listas para ser expresadas, una verdad profunda y dolorosa. ¿La compartiría? ¿Era el momento adecuado? Mientras se enfocaba en su madre, una vibrante sensación de determinación comenzó a ocupar su ser. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un hombre alto, elegante y de presencia magnética hizo su entrada. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había visto a ese hombre antes. El murmullo de la sala se apagó al instante, y con él, el mundo exterior parecía desvanecerse. ¿Quién era este extraño y por qué su presencia gritaba tanto en el aire pesado de secretos familiares? La inquietud crecía mientras su mente se llenaba de un nuevo dilema, una revelación inesperada que podría cambiar el rumbo de su viaje hacia el autoconocimiento. La pregunta era clara: ¿qué relación tenía con su madre? ¿Qué secretos escondía tras su mirada? Valeria se quedó paralizada, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. El hombre que acababa de entrar en la cocina tenía el mismo par de ojos que había visto en las fotos de su padre. Era una confirmación física de todo lo que había estado esperando y temiendo a la vez. La multitud murmurante, los aromas de la comida y el pez de las historias no contadas quedaron en segundo plano mientras ella enfrentaba la realidad de su vida. «Hola, Valeria», dijo el hombre, su voz profunda y resonante. «Soy David, tu padre». El instante se detuvo. Valeria sintió como cada segundo se extendía como un elástico, el aire cargado de una electricidad que la dejó atónita. Había anticipado tantas cosas sobre este encuentro, pero nunca había imaginado que sería así de abrumador. ¿Por qué no volviste nunca?», Valeria preguntó, su voz temblando entre la confusión y la necesidad de respuestas. David pasó una mano por su cabello canoso, su mirada cargada de pesar. «No sabía cómo enfrentar los fantasmas del pasado, Valeria. Me arrepiento de haber estado ausente, pero durante años he tratado de encontrar la forma de comunicarme. Hay tanto que necesito decir». Agustín, que había estado a su lado, dio un paso hacia atrás, como si sintiera que este era un momento que debía ser compartido entre padre e hija. Valeria podía sentir su apoyo desde lejos, una ancla en un mar de emociones turbulentas. «¿Por qué no te acercaste, aunque fuera una vez?», exigió, el dolor en su voz ahora resonando como un eco de frustración. David cerró los ojos brevemente, como si la carga que llevaba fuera demasiado pesada. «Tenía miedo de que al acercarme a ti solo te causara más daño. No quería revivir un pasado que creí que era más difícil de afrontar de lo que realmente es, pero lo que más me duele es el tiempo que hemos perdido». Las palabras de David atravesaron a Valeria. Este hombre era un completo extraño, y sin embargo, también era parte integral de su historia.
La confusión se entrelazaba con la necesidad de entender su propio origen. Tenía preguntas, pero también un anhelo insaciable por construir algo nuevo con ese hombre que había sido un eco en su vida. Hoy tengo la oportunidad de cambiar eso, pero debes saber que será difícil. Ya no soy la niña que esperó, dijo Valeria, su voz firme. Así como había aprendido a enfrentarse a sus miedos, ahora estaba lista para enfrentar la verdad de su relación. David asintió, su mirada sincera reflejando la carga de lo que ambos llevaban. Quiero trabajar en esto, quiero ser parte de tu vida de la forma en la que mereces. No puedo cambiar el pasado, pero puedo comprometerme a estar presente en tu futuro. Valeria sintió el impulso de la emoción, pero decidió mantener su enfoque en la franqueza del momento. No sé si puedo perdonarte aún. He vivido con tu ausencia y eso ha dejado cicatrices, pero estoy dispuesta a procurar una reconciliación, siempre que seas honesto y abierto. Un destello de esperanza iluminó los ojos de David, y por un instante, Valeria vio a un hombre vulnerado, tan preocupado como ella por los caminos que habían tomado. Después de años de silencio, el comienzo de un nuevo capítulo estaba a la vista. Mientras la tensión se disipaba ligeramente en la cocina, la atmósfera seguía siendo intensa. Valeria comprendió que este era solo el inicio de un viaje. Las cicatrices del pasado se fundirían con los pasos hacia adelante, pero necesitaban el coraje para mantener la conversación fluyendo. La verdad, aunque dolorosa, era un paso hacia lo que podría ser una nueva forma de conexión. ¿Sabes? Las historias nos dan poder. Creo que el mejor regalo que podemos ofrecernos es el tiempo de conocernos en realidad, expresó Valeria, sus palabras resonando en una nueva sinceridad. David sonrió suavemente, la emoción reemplazando el aire tenso que había envuelto la cocina. No puedo pedir un mejor comienzo. Mientras la conversación continuaba, Valeria sintió que avanzaba hacia una nueva vida donde comenzaba a asentar su identidad. Ya no era la niña que respiraba por la ausencia de un padre. Ahora era una mujer que tomaba las riendas de su historia. Afuera, la tormenta que había presenciado meses atrás había dado paso a un día despejado. En ese instante, Valeria se sintió liberada, como si la luz del sol también iluminara los rincones de su corazón. Aún quedaba un camino por recorrer, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que hubiera por delante. Miró a Agustín, quien regresó con la comida, y la reciente conversación se cruzó con una chispa de complicidad entre ellos. Valeria sabía que su vínculo no solo se había transformado, sino que también había ganado una nueva fuerza a través de su desafío personal. La aceptación de sus historias individuales ahora sería el hilo que los uniría más allá del miedo y la incertidumbre. «Debo ir a hablar con él», dijo Valeria a Agustín, su voz cargada de decisión. «Este es el momento, y no puedo volver atrás». «Voy contigo», respondió él, su mirada llena de confianza. Ambos se dirigieron hacia el grupo que seguía conversando en el salón. Valeria sabía que la vida, al igual que las tormentas, puede ser impredecible. Sin embargo, en lugar de sentir miedo ante lo desconocido, ella se sintió empoderada al reconocer que su viaje en este nuevo capítulo apenas comenzaba. Las heridas sanaban a un ritmo en el que su pasado se convertiría en un cimiento sólido, no solo para su relación con David, sino también para su vida con Agustín. La verdad había salido a la luz, y con ello, Valeria se dio cuenta de que los vínculos más profundos se forjan sirviendo a quienes realmente somos, y ella estaba lista para convertirse en la protagonista de su propia historia de superación. Fue el momento de dar el siguiente paso, y no habría vuelta atrás. De repente, la vida parecía más luminosa. El amor y la valentía se entrelazaban, listo para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Valeria había encontrado su voz, y al hacerlo, se había liberado. Una risa genuina resonó en su corazón. Era hora de vivir, de crecer y de amar sin miedo. Ahora, el futuro no era un misterio aterrador, era una promesa de nuevas historias por descubrir. Valeria había llegado a un lugar en su vida donde podía dar la bienvenida tanto a la luz como a la sombra. La vida de una mujer que se había aprendido a abrazar a sí misma y a quien le esperaba un mundo de posibilidades. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Necesitan estar al tanto de las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias se sigan compartiendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su opinión es fundamental para nosotros. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.